Hola, mi nombre es Paco Sen. Primero que nada, muchas gracias por haberte registrado a este curso, por haber decidido trabajar conmigo para desarrollar la programación neurolingüística en tu vida. Y en segundo lugar, felicidades por haber tomado esta decisión. La PNL, como de aquí en adelante la llamaremos para abreviar, porque el nombre es un poco más largo de lo que tal vez sea cómodo de pronunciar. La PNL es una herramienta extraordinaria para modificar el mundo en el que vives. Es decir, modificar tu percepción y en función de la modificación de la percepción del mundo, tu mundo se comportará de manera diferente. Cuantos más seamos las personas en el mundo que estemos pensando en que para cambiar afuera lo primero que tenemos que hacer es cambiar adentro, más fácil le haremos la vida a las personas que continúan detrás de nosotros en esta carrera interminable que se llama raza humana. Así que muchas gracias por estar aquí y a lo largo de esta primera lección te voy a explicar fundamentalmente dos cosas. La primera de todas ellas es un poco en qué consiste el curso, muy rápidamente, no quiero hacerte usar mucho tiempo en esto, pero explicarte en qué consiste, cómo funciona, cómo nos vamos a llevar tú y yo a lo largo del mismo. Y la segunda parte, pues es la primera lección de la programación neurolingüística, explicarte qué es la PNL, en fin, todo esto lo vamos a ver a lo largo de todo este proceso. Ahora me ves en grande, en las siguientes diapositivas que yo te iré explicando, también me vas a ver. A lo mejor en alguna no me ves porque por motivos didácticos elimino mi imagen, pero en general me vas a ver en todas, un poco por supuesto más pequeño para permitirte ver el texto. Usa este manual para ir escribiendo. Hay huecos, algunas frases tienen partes omitidas intencionalmente para que tú escribas sobre ellas, ya sea que lo hagas con tu programa de PowerPoint en el ordenador o inclusive puedes escribir en el PDF que vas a descargar o que lo hagas a mano, que lo imprimas y que lo hagas a mano. El punto es que es un viaje fascinante y extraordinario el que vamos a iniciar en este instante y no puedo estar más que encantado de tenerte conmigo. Espero que me hagas saber a lo largo de todo el proceso tus inquietudes, porque si hay algo que tiene que quedar claro es que vas a cumplir con los objetivos que te hayas planteado para este curso, te lo aseguro. Muchas gracias, nos vemos en el programa de entrenamiento. Bienvenido de nuevo. Nos acabamos de dejar, pero bueno, ya me tienes aquí. Un poquito más pequeño, como te comentaba, pero finalmente te voy a acompañar en todo este proceso. Se llama iniciación a la PNL, que como ya te he dicho anteriormente, son la abreviatura de programación neurolingüística. A lo largo del proceso te explicaré de dónde viene este santo nombre. Como también llamada la ciencia del desarrollo del poder personal, que ha sido calificada por los expertos en psicología como la quinta revolución en el campo de la psicología. Si quieres hablar de las otras cuatro, pues bueno, desde luego la primera fue el psicoanálisis y la penúltima pudo haber sido probablemente el análisis transaccional, o no se pone todo el mundo de acuerdo, o a lo mejor la terapia gestalt. De cualquier forma, esta es considerada la quinta revolución de la psicología porque hace algo fundamental, la pone al avance, o más bien la pone al alcance de cualquier persona, lo que produce un avance extraordinario. Los co-creadores de la programación neurolingüística, que ahora hablaremos de ellos muy rápidamente, la dejaron tan libre que ha habido muchas personas que le han añadido todos sus conocimientos, gente muy importante que le ha añadido sus conocimientos y ha convertido la programación neurolingüística en una ciencia universal. Si quieres obtener, y este es de alguna forma el espíritu que embarca todo lo que significan los programas de cambio personal, si quieres obtener resultados diferentes a los de la mayoría de las personas o sin compararte con nadie, si quieres obtener resultados diferentes a los que tú has estado obteniendo hasta este momento, pues necesitas pensar, y ahora te explico qué es pensar, comportarte, es decir, hacer cosas, y hablar el lenguaje, muy importante, estos son tres componentes de la programación neurolingüística, diferente a como lo has venido haciendo o a como la mayoría de las personas lo hace. Este programa de certificación, y te digo, ese es el alma, el espíritu de todo este proceso, cambiar tu forma de pensar, tu forma de comportarte y tu forma de hablar. Este es un programa de certificación. Es el curso de Practitioner en programación neurolingüística, solamente que el curso de Practitioner, bueno, vemos a lo mejor varias instituciones en el mundo que lo otorgamos, pero yo me quiero diferenciar de la original, que están vivos, que son Richard y John, que ellos siguen desde luego dando los certificados de programación neurolingüística. No hay ninguna base académica en todo esto y
te debes de guiar más por los antecedentes de la persona y por cómo te estás sintiendo a lo largo del curso, si esto está teniendo sentido para ti, y compáralo con, a lo mejor con la enorme cantidad de libros que hay escritos, pero está el programa original de certificación, que sigue vivo, que tienes que tomarlo en Estados Unidos, donde Richard y John buenamente estén, y luego estamos una serie de personas que hemos creado dentro de la PNL nuestra propia versión, sin alejarnos desde luego de lo que en un principio o en un origen estas personas determinaron. Ahora, ten en cuenta que aún manteniendo los principios de base y origen, la PNL es suficientemente rica y la suficientemente abierta como para que nosotros podamos llegar a concluir que se pueden, por ejemplo, se pueden desarrollar nuevas técnicas. Una de las cosas que me enseñó Richard, que es con quien yo estudié directamente, y que me pareció fundamental, es que la programación neurolingüística no es un conjunto de técnicas que te aprendes, sino es una serie de fundamentos que te permiten desarrollar técnicas propias. En el momento en que tú desarrollas técnicas propias, se puede decir sin asomo de duda, que ya eres un programador neurolingüístico. Si te aprendes estas cosas y te las aprendes de memoria, eso no te convierte en un programador neurolingüístico. Lo que te hace programador neurolingüístico es dominar los fundamentos, y es en eso en lo que yo me voy a centrar. Para hacerlo voy a dedicarle todo el espíritu y el corazón que yo tengo, y además todo el amor que yo he ido desarrollando, un amor desde luego académico, un amor intelectual por lo que son los conceptos de la programación neurolingüística. Entonces, este es un curso en donde yo te voy a dar una certificación de practitioner o practicante en castellano de programación neurolingüística. En todo caso, como la programación neurolingüística no se acaba aquí, porque la tendrás que seguir desarrollando, por eso le llamamos iniciación a la programación neurolingüística. Son 12 lecciones, hay 5 módulos o secciones, dentro de cada una de las secciones hay un número de lecciones de tal forma que cumplen con 12. Los vídeos, dependiendo en qué país estés, que están en cada una de las lecciones, serán descargados, algunos los podrás descargar, bueno, todos los podrás descargar, menos este en concreto, porque este es un vídeo de presentación, y lo que vas a poder hacer es poder verlos posteriormente, ¿no? Estos vídeos o videos tienen entre 40 minutos algunos, otros una hora y otros hora y media. Este es uno de los largos, te lo digo de una vez porque trae la presentación y todo lo demás. Las sesiones, por lo tanto, son entre una y media horas aproximadamente, lo que te puede llegar a durar, ¿no? Algunas lecciones incluirán demostraciones en vivo de las técnicas de programación neurolingüística enseñadas, para que aprendas cómo se hace, ¿no? Entre estas sesiones o lecciones, yo te recomiendo que sea una por semana. De hecho, el programa está pensado para que cada semana se te libere una. Tendrás que buscarte a algún cliente. Yo lo que haría es que le diera a un amigo, mira, estoy aprendiendo una cosa que se llama PNL, y cuando te pregunte, ¿qué es eso de PNL? Tú le dirás, mira, la mejor forma de que aprendas PNL es con lo que yo te voy a hacer. Y entre la curiosidad y que le prometas que vas a generar grandes resultados en su vida, yo creo que vas a tener oportunidad de que te lo permita hacer. Esto es inocuo, no tiene ningún, en todo caso vas a generar valor, en ningún momento vas a hacer nada que pueda dañar a nadie, ¿no? Y tendrás que buscarte a alguien para que puedas practicar lo enseñado aquí. A veces lo podrás hacer contigo mismo o contigo misma. Es decir, de una semana para otra, los participantes, o sea, vosotros, tendréis que poner en práctica lo que habéis aprendido. Podréis enviar por email cada semana algunas preguntas que resulten de la aplicación de las técnicas o que tengas dudas de la sesión, y cada semana yo te contestaré. Tú me mandas un correo electrónico y yo te respondo cada semana. Al final tendrás que hacer un cuestionario online. Este cuestionario se hace directamente en la lección, ya está programado, son 50 preguntas, pero eso está al final del curso. ¿Es importante el cuestionario? Sí, porque si no lo pasas en un 80% no te puedo certificar. ¿Cuántas oportunidades tienes de pasarlo? Un montón. Y además, lo podrás hacer junto con el manual. Es decir, cuanto más conozcas el manual, va a ser mejor. Recibirás un certificado a la terminación del curso que te dará el título de Practitioner en Programación Neurolingüística, que considerará los cuestionarios, este en concreto, las sesiones en las que participarás y las prácticas que realices. Para efecto de prácticas, como ya habrás leído anteriormente, tendrás que hacer una curación de fobia, que es una muy completa, en donde tú podrás meterle tu cosecha lo que tú consideres adecuado y necesario de la programación neurolingüística.
No estoy buscando que tengas el efecto buscado con la curación de fobias y te voy a explicar por qué. Porque salvo que yo esté ahí presente, no lo voy a poder verificar. Y como no voy a estar, lo que quiero es entender que aplicaste la curación de fobias de la forma en que yo te la estoy enseñando, junto con lo que tú le puedas añadir. Y lo que sí te puedo decir es de que inevitablemente, si aplicas la técnica tal cual, con lo que tú le puedas añadir, la persona va a cambiar. No hay opción a que no cambie. Así que sí va a funcionar. Acerca de mí, Paco, soy muy buena persona, eso sí lo garantiza y lo certifica toda la gente que me conoce. Pero como instructor, como formador, como tu profesor, soy muy duro. No es un curso al que te estás registrando, sino te estás registrando a aprender programación neurolingüística. Es más, estás registrándote a integrar dentro de ti los fundamentos de la programación neurolingüística, de la PNL, que son mucho más completos que simplemente la definición de una ciencia de la psicología. Son elementos de vida, como voy a tratar de demostrarte. Y te voy a presionar hasta los límites de la civilidad. Te aseguro que no voy a faltarte al respeto, pero a diferencia de otros cursos, al final de este podrás contestar la pregunta de las preguntas. Y es que a lo largo de los años, cuando yo he dicho que enseñaba PNL, había muchas personas que me decían, ¡ah, PNL! Yo he estudiado eso. Y entonces les hacía la pregunta, ¿y qué es la PNL? Y sus explicaciones eran absolutamente, vamos, kafkianas. Eran, vamos, como cuadro de Andy Warhol, incomprensibles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tenían una idea de lo que realmente la programación neurolingüística es. Y había gente muy brillante que te podía explicar qué programación y qué neuro y qué lingüística y lo que tú quieras, pero no entendían el fundamento. Al final de este curso, yo espero que tú aprendas a contestarla con maestría. De hecho, como te comentaba, es que ni siquiera es PNL lo que venimos a aprender, pero bueno, por lo menos sí, pero ¿qué más? Venimos a aprender a cambiar nuestra realidad. El mundo en el que vivimos y experimentamos. Venimos a transformar la realidad exterior a partir de transformar la realidad interior y venimos a convertir nuestros más anhelados sueños en una absoluta y tangible realidad. No te digo que mágicamente de un día para otro, pero mágicamente tal vez de 1 a 5, 6, 7, 10, 15 años o una vida. Antes de explicarte PNL, te diré con todo el énfasis posible que esto es una ciencia práctica. O sea, si no pones en aplicación lo aprendido, aún antes de haberlo entendido, difícilmente lo vas a entender. La PNL se entiende a través del trabajo, no se entiende, o de la práctica, no se entiende a través del intelecto. Lo importante no es aprender la técnica, lo importante es aprender el fundamento. La PNL pondrá en tela de juicio todas aquellas creencias previas que tenías, que sostenías acerca de lo que creías posible o no. Las cuestionarás hasta deshacerlas, sustituirlas por unas nuevas que sean, por supuesto, más elegantes y efectivas para una vida plena. Desarrollaremos alternativas, esa es una clave, esa palabra es muy importante, alternativas de conducta. La gente que no tiene alternativas hace únicamente un patrón de conducta. Cuando le das alternativas, entonces escoges. Si tú le das 2 alternativas, estás en un dilema. Si le das 3, entonces tienes que tomar una decisión inteligente. Creemos que las personas son inteligentes, pero a veces tomamos decisiones estúpidas porque solamente sabíamos un solo camino por recorrer. No estamos hablando simplemente de una ciencia de conducta, sino de una nueva visión del mundo y de la humanidad. En este sentido fueron muy ambiciosos tanto John como Richard en su desarrollo. Eso para mí es lo que los convierte en genios, fundamentalmente, no tanto el hecho de que hayan desarrollado esta maravillosa y extraordinaria ciencia, que por cierto, tienen una enorme cantidad de detractores en el mundo. Lo que pasa es que sus efectos son tan importantes que por eso los detractores se tienen que finalmente terminar callando. El contenido del curso es, ¿qué es la programación neurolingüística? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego nos meteremos ya en la estructura de la conducta, es decir, cómo es que la gente hace lo que hace, o cómo es que tú y yo hacemos lo que hacemos. ¿Dónde está esa estructura? ¿Por qué? Porque si comprendes la estructura de la conducta, pues claro, modificas esa estructura y modificas, en consecuencia, la conducta. Esto es, por su extensión, lo tengo dividido en 2 lecciones. Luego analizaremos el aspecto de la percepción, que tiene que ver con cómo los seres humanos percibimos la realidad. Los filtros perceptuales. Son filtros de la percepción, por eso se llaman filtros perceptuales. Les llamamos en programación neurolingüística sistemas representacionales y son los que nos permiten percibir nuestra realidad.
Adicionalmente a esto, en la lección 5 hablaremos de metaprogramas. Los metaprogramas son extraordinariamente interesantes. No tienes idea la cantidad de información importante de mi vida y de la vida de los demás se obtiene conociendo de metaprogramas, porque te das cuenta que muchas conductas tuyas están metaprogramadas y no son ni siquiera cuestionadas. Es importante averiguarlas, entenderlas a partir de los metaprogramas que existen y entonces una vez que la detectas, si te conviene la mantienes o la refuerzas y si no te conviene la modificas. Y cuando hablo de convenir o no convenir, todo es relativo a objetivos que se persiguen. Aquí no hay ética, ¿no? Desde luego que hay leyes en el mundo y no se pueden hacer cosas que van contra la ley porque terminarás en la cárcel. Pero a lo que yo me refiero es en concreto al hecho de que tú puedas, en un momento determinado, modificar tu conducta en base a entender tus metaprogramas. Hablaremos de la magia, de los modelos lingüísticos de la PNL y hablaremos de la magia porque es sorprendente cómo modificando unas cuantas palabras tu mundo cambia mágicamente. Hablaremos de cómo todo esto se puede meter en técnicas que son, por cierto, impactantes de cambio. Modelos de cambio. Hablaremos en concreto del modelo de eliminación de fobias, que tiene que ver con la tesis que vas a tener que desarrollar para el certificado. Hablaremos de hipnosis ericksoniana, muy interesante, útil en muchísimos campos del saber y del actuar. Útil en las ventas, útil en cualquier profesión. La hipnosis ericksoniana no es ni manipulación, no es ni la hipnosis que se ve en la televisión y que es y que no es más que un show. Es un proceso de comunicación en donde nosotros estamos influyendo en la percepción de los demás para obtener un objetivo común, compartido, positivo, deseable y valioso. Hablaremos de un modelo en concreto de cambio profundo, en donde trabajaremos con el inconsciente. Hablaremos del inconsciente mucho a lo largo de todo el programa. Y hablaremos, en ese sentido, de un aspecto, el inconsciente, que no tiene sentido, como entenderás, no tiene sentido, pero explica muchas cosas. El inconsciente es como los agujeros negros. Los agujeros negros han sido descubiertos hace pocos años, pero existen en la mente de los astrónomos desde hace muchos más porque permitían explicar cosas que de otra forma no se explicaban. Ya te comentaré con más detalle. La PNL en la lección 11 es un proceso modelado. Entonces te voy a enseñar cómo se modela el éxito en cualquier circunstancia. El éxito, no me refiero al éxito social, económico, me refiero a una conducta que produce el resultado que tú buscas. A eso le llamamos una conducta exitosa. Si yo busco un resultado en mi conducta, como es dejar de morderme las uñas, entonces, pues, y lo conseguí, quiere decir que mi estrategia fue exitosa. Entonces, para conseguir estrategias exitosas no tienes que inventar, simplemente tienes que modelar. Y por último, trabajaremos en creencias y objetivos y entenderás la relación que existe entre las creencias, los objetivos y la conducta de los seres humanos y su percepción. Sí te puedo y me atrevo a asegurarte que después de tantos años, el programa de valga la redundancia, de programación neurolingüística que tenemos delante de nosotros, tú y yo, es extraordinariamente completo. No deja nada al azar. En sus aspectos básicos tendrás que desarrollarlo más adelante. PNL, entremos de lleno en la lección 1. ¿Cuáles son los beneficios que tú puedes obtener? Y me voy a ir un poco más rápido con la programación neurolingüística. Número 1, vas a dominar el cambio. También la PNL te da opción de dominar la comunicación, te enseña técnicas de comunicación. ¿Por qué? Pues la comunicación es un proceso mediante el cual nosotros percibimos la realidad. Vamos a dominar las relaciones, que es otra manera de interactuar con el mundo. Vamos a poder dominar nuestras emociones, vamos a desarrollar una cosa que se llama poder personal y vamos a desarrollar una cosa que se llama poder transformacional, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de transformar nuestro exterior. Vamos a empezar con el poder personal, porque voy a pedirte que empleemos el poder personal de aquí en adelante en todos los aspectos de nuestro entrenamiento o formación en programación neurolingüística. Lo primero que tienes que entender es que el poder personal, hay dos tipos de poder en el mundo. Eso es lo primero que tenemos que entender. El poder personal y el poder posicional. El poder personal es el que depende de nuestra persona. Y el poder personal es el que nos otorga una posición determinada. Por ejemplo, si yo tengo un puesto directivo en una empresa, no tengo un poder personal, lo que tengo es un poder posicional. Poder personal es el que me acompaña donde quiera que yo esté. Poder posicional es el que me otorga el puesto.
¿Es malo tener poder posicional? No, lo tenemos cuando trabajamos o interactuamos en el mundo en el que vivimos. Es malo depender del poder posicional. Es malo creerse que porque eres gerente o director o jefe de un determinado lugar, esa jefatura te acompaña también con las mismas personas inclusive fuera del ámbito de trabajo. Y es triste encontrar que hay personas que son jefes en el trabajo y se van a tomar una copa después a la cafetería y es que siguen siendo jefes. Es decir, el problema que hay es que esa persona siente el atractivo del poder posicional, pero no se sabe desprender de ese poder posicional porque es agradable. Y las otras personas tampoco se desprenden de la sumisión posicional. Una sumisión posicional es sana organizacionalmente, pero saliendo del contexto laboral, esa sumisión posicional ya no tiene sentido. Entonces tenemos que aprender en la vida a ganarnos a los demás a través del poder personal. Y para que el poder personal se desarrolle en ti, tienes que ser una persona que tenga 3 aspectos importantes. Número 1, que tomes decisiones. A la gente le motiva y le influencia totalmente cuando se encuentra con alguien que toma decisiones. Tomar decisiones es demostrar que dominas tu vida, y el que domina su vida atrae a los demás. Lo segundo es que en ese proceso de tomar decisiones te vas a encontrar con situaciones que no son tan agradables ni tan positivas y te vas a desmotivar. Bueno, pues la capacidad de motivarte y motivar a los demás es una demostración también de poder personal. No esperas a que algo de fuera venga y te dé una palmada en la espalda. Tú solo te levantas y dices, lo voy a lograr por mis propios medios. Sentirte motivado, por más que muchas personas consideren que eso no es factible en la vida, es un proceso mediante el cual tú consigues los resultados que buscas. Y lo tercero, que tengas la capacidad de actuar. Capacidad de actuar. Es diferente capacidad que habilidad. Actuamos cuando convertimos el miedo que nos da de manera evidente. Por ejemplo, cuando yo invierto en cualquier empresa o negocio, tengo miedo a perder lo que estoy invirtiendo. Solamente los que invierten pueden ganar. Los que no invierten no pueden ganar. Se van a quedar con lo que tienen y no lo van a perder. Pero si quieres ganar más, vas a tener que arriesgar. Y arriesgar da miedo en cualquier circunstancia. Bueno, pues convierte ese miedo en poder. No esperes a que las personas o las circunstancias o la vida, o sea, la posición, te dé el poder. Desarróllalo tú. Y a mí la programación neurolingüística, lo primero que le encontré positivo es que permitía desarrollar mi poder personal. ¿Eso quiere decir que yo soy omnipotente y puedo hacer todo lo que me dé la gana en el mundo? No, a menos que necesites un psicólogo y de los certificados en una escuela clínica. No, eso quiere decir que vas a poder desarrollar muchas más cosas de las que desarrollarás si únicamente dependes del poder posicional. Porque yo conozco también muchas personas que en algún momento de sus vidas tuvieron un puesto directivo de cierto nivel, gozaron de ese poder, años después ya no lo tienen y van a pasar el resto de su vida como si no hubiera presente ni futuro, porque todo se quedó en su pasado. ¡Ay! Cuando yo era... Sí, pero ya no eres. Hoy eres lo que eres, lo más grande que puedes ser, porque siempre es aquí y ahora. La ausencia de poder personal, la ausencia del desarrollo del poder personal, nos hace estar buscando el poder posicional incesantemente. Eso le pasa a las personas que ostentan un cargo de poder. Como saliendo de ese cargo de poder son nadie, entonces están adictos a tener esa posición de poder. Nosotros vamos a desarrollar un poder personal que nos va a permitir vivir literalmente convirtiendo nuestras circunstancias, creando nuestras circunstancias. Y esto nos lleva a entender lo que es la percepción. ¿Qué es la percepción? Es la que genera nuestra realidad. Los seres humanos no vivimos lo que las cosas son, vivimos lo que percibimos que las cosas son. A nosotros lo que nos importa no es cómo es X persona o fulanito. A nosotros lo que nos importa es cómo creemos que es. Porque si yo creo que es un ladrón, me voy a cuidar y a lo mejor no lo es. Pero si yo lo creo, mi conducta va a ser una conducta de cuidarme de esa persona. Somos grandes, como seres humanos, con nuestro cerebro que tenemos, eliminadores de la realidad. Hay mucha realidad al exterior nuestro, pero eliminamos la realidad y eliminamos estímulos sensoriales. Esa sería la palabra con la que terminaríamos la frase de la lámina anterior. Cada ser humano recibe aproximadamente
400.000 millones, eso es lo que tienes que escribir ahí, de estímulos sensoriales o bits de información por segundo. Esto es una medición como otra cualquiera. Es una medición basada en estimados, pero bueno, eso es lo que los científicos que miden nos dicen, que nosotros recibimos de información por segundo. Pero solo estamos conscientes o podemos integrar aproximadamente 2.000 por segundo. No 2.000 millones, 2.000 bits o estímulos sensoriales. Es una forma de medir. Un bit es una forma de medir la información por segundo. Es decir, de 400.000 millones que están disponibles, yo solo puedo integrar 2.000. Es como si entrases a un supermercado donde hay 400.000 millones de artículos y te diesen una bolsa en la que solo caben 2.000 artículos. A ver, ¿cuál es el problema que se plantea en una situación así? Hay 400.000 millones de artículos y tú llevas una bolsa en donde solo caben 2.000. ¿Cuál es el problema? Pues que la bolsa es muy pequeña. No, la bolsa no es pequeña, la bolsa es suficiente. ¿Cuál es el problema? Ahí es donde necesitamos empezar a pensar ahora. El problema es elegir. Ese es el problema. Yo necesito saber cuáles son los 2.000 correctos o adecuados de entre 400.000 millones. Si ya es difícil elegir uno entre dos, imagínate elegir 2.000 entre 400.000 millones. Y ¿sabes algo interesante? Esa bolsa va a salir del supermercado llena sí o sí. Es decir, o eliges tú cuáles son los 2.000 elementos, o los 2.000 elementos son elegidos por alguien que no eres tú, pero de que van a la bolsa, van a la bolsa. Esa bolsa es tu consciente, son tus programas, son tu realidad, son tu percepción. Fuera de esos 2.000 elementos de realidad, quien dice 2000 dice 2005 o 1998. No te vayas con números cerrados. Fuera de esa bolsa de realidad hay mucho más, pero es irrelevante porque para ti no existe. Nosotros tenemos una herramienta que selecciona, integra esos estímulos sensoriales que usamos. Y esa herramienta se llama, y le puedes poner ahí en la frase, cerebro. ¿Mediante qué elementos nuestro cerebro determina qué sí toma del supermercado y qué se queda en el anaquel del supermercado? Bueno, vamos a analizarlos no por orden de importancia, sino porque pues así están escritos, ¿no? Pero en un momento determinado, cualquiera de estos elementos puede ser más importante para ese momento concreto. ¿De acuerdo? Y en otro momento, pues puede ser otro elemento. Pero los elementos que utilizamos en términos generales, y por supuesto estos son estudios que están sometidos a mayor desarrollo, porque pues, si creemos que conocemos todo del ser humano, acabamos de cometer un error porque no lo conocemos, pero pensamos que esto es práctico para empezar. Entonces los elementos son, número 1, las creencias. Número 2, los sistemas representacionales. Las creencias, que son nuestras interpretaciones de la realidad, los sistemas representacionales, que son nuestros 5 sentidos, los valores, que son una serie de conceptos lingüísticos que usamos para medir el mundo, como por ejemplo la honestidad. La honestidad puede hacer que en España, o una percepción de la honestidad de un político, puede hacer que en España una persona que hace las cosas de manera adecuada desde el punto de vista administrativo, pero si lo percibimos como alguien deshonesto, aunque se está desempeñando bien en su trabajo, la deshonestidad puede representar que no querramos saber nada de él. Y la honestidad o deshonestidad son valores imposibles de medir en su totalidad. Yo quiero saber quién, con quien yo me haya relacionado en mi vida, ha sido sincero el 100% del tiempo. Según los estudios, nosotros mentimos 7 veces por minuto. Entonces, perdón, por hora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues, obviamente mentimos, aunque no nos demos cuenta. Hay mentiras sociales, hay mentiras piadosas que llaman, hay mentiras bondadosas, hay todo tipo de manera de decir las cosas o de llamar a las mentiras, pero final y fundamentalmente son mentiras. Estados emocionales, también la forma en que nos encontramos representa un filtro a la hora de percibir o no la realidad. Vamos tan apesadumbrados y a lo mejor preocupados que vamos caminando por la calle, se nos cruza un amigo o amiga y después, 2 días después, dice, oye, me crucé contigo, te saludé y ni me contestaste. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que somos unos maleducados? No, que no lo percibimos.
No lo percibimos o no la percibimos. El lenguaje es un filtro perceptual muy importante que hoy en día conocemos con mucha claridad, y los objetivos. Los objetivos que tú te planteas en la vida determinan filtros perceptuales. Es decir, dejamos pasar cosas relacionadas con los objetivos o no las dejamos pasar. El punto es que nosotros, los seres humanos, no somos educados a ponernos objetivos. ¿Por qué? Pues porque desde pequeño o desde pequeña te enseñan a que para qué te pones objetivos y finalmente no los vas a lograr. Entonces vives la vida aleatoriamente, y cuando te sientas a ver la televisión e interrumpen el programa que estás viendo para que te pongan anuncios comerciales, en ese momento alguien está poniendo un objetivo en tu cabeza, que te levantes y vayas a comprarlo. Entonces los objetivos son fundamentales, pero antes de que me los pongan los demás, prefiero ponérmelos yo. ¿De dónde viene programación neurolingüística? Porque la programación neurolingüística trabaja con todos los elementos anteriores para modificar la percepción. Ahora, no sé si te la he escrito, pero si no te la he escrito, es importante porque es pregunta de examen. La programación neurolingüística es, seguramente vendrá más adelante, una forma de definirla es la ciencia que estudia cómo los seres humanos percibimos la realidad. La ciencia que estudia cómo los seres humanos percibimos la realidad. ¿De dónde viene? PNL, etimología quiere decir origen, ¿no? Viene de lo siguiente, del sistema nervioso número 1, que es la parte representada por la palabra neuro, a través del cual la experiencia que nosotros vivimos, percibimos de la realidad, es recibida y procesada a través de nuestros 5 sentidos y directamente en el cerebro. Esa es la parte neurológica. Todos nuestros 5 sentidos están representados o están relacionados con el cerebro, descargan ahí toda la información que perciben, y por lo tanto la parte neurológica es muy importante porque es el input, es la entrada de información. ¿Qué es la parte lingüística? Pues es la forma en que nosotros interpretamos esa información. Le damos sentido. Nuestros 5 sentidos nos representan la información sin ningún, valga la redundancia, porque parece contradictorio, pero no lo es. No tiene sentido lo que nos representamos. Es a través de los sentidos, pero no tiene sentido, no tiene valor hasta que lo interpretamos. Para interpretarlo, los seres humanos fuimos dotados de una cosa que se llama lenguaje. El lenguaje interpreta las cosas. Por ejemplo, el lenguaje, a través de las palabras bueno y malo, interpreta una experiencia. Y la misma experiencia para una persona puede ser buena y para otra persona puede ser mala. ¿Por qué? Porque su forma de interpretar la realidad es diferente. Y eso nos lo da la lingüística. Por ejemplo, una mujer puede considerar, o un hombre puede considerar, que si su pareja no se acuerda del día en que cumplen años de haberse casado o conocido, puede interpretar eso como que esa persona no ama por no acordarse. Y en realidad lo que quiere decir que no te acuerdes de algo es simple y sencillamente que no tuviste buena memoria, pero no quiere decir que no ames. Pero hay personas que interpretan y dicen mala memoria es igual a falta de amor, por ejemplo, ¿no? Lo cual es, en términos técnicos, se llama equivalencia compleja, pero no creas que es tan complejo de encontrarla. Es bastante común encontrarla, ¿no? Esas son interpretaciones y esas las hacemos a través de la lingüística. Entonces ya tenemos primero un input, una entrada de información. Número 2, una interpretación de información. El punto es que una vez, o tendemos nosotros, a que una vez que juntamos un input con una interpretación, es lo que entró con lo que significa, ¡pum!, se programan y se quedan para siempre. Y de ahí en adelante, cada vez que entre esto, significa esto. ¿Sí me explico? Cada vez que entre algo similar a esto, significa esto. Una palabra, por ejemplo. Estamos acostumbrados a que un insulto representa X respuesta de nuestra parte. Y pasarán 50 años, te cambiarás de país, pero cada vez que recibas ese insulto, tendrá esta respuesta, porque hay un programa. Es sorprendente como, por ejemplo, las personas de otros países utilizan otros insultos de diferente manufactura, ¿no?, de diferentes lenguajes, y tú los oyes y tú no puedes, a pesar de que el significado lo puedes entender, tú no sientes nada al respecto. ¿Por qué no sientes nada? Porque todavía no estás programado. Quédate a vivir ahí 10 años y cuando te lo digan terminarás programado. ¿Me explico? Pero la primera vez no hay programa. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros juntamos input, interpretación y hacemos un programa. Entonces, si queremos modificar nuestros programas, tenemos que modificar uno de los dos elementos, el input
o la interpretación, para que el programa se destruya. Podemos crear nuevos programas. ¿En función de qué un programa es bueno o malo? De si nos da o no la conducta deseada. Los programas en sí no son buenos ni malos. Como dice Richard, y me dijo en muchas ocasiones, estar obsesionado no es malo, a menos que sea con matar a los demás. Pero si estás obsesionado en hacer el bien, ¿quién estaría en contra de eso? Entonces la obsesión no es buena ni mala. Lo que es malo es con qué estás obsesionado u obsesionada. Es una actitud. Es una actitud que se caracteriza por tener mucha curiosidad y por estar buscando constantemente aprender la habilidad de ser capaz de influir en el ambiente, en el entorno. Crear cosas que valen la pena saber. Mirar la vida como una rara y extraordinaria oportunidad de aprender. Esa es la actitud. Es aprender constantemente. Si una frase produce un resultado, no te enojes, simplemente aprende que esa frase produce ese resultado. Ya sabes qué hacer para producir ese resultado. Es una metodología, sí, porque está basada en la presuposición operacional general, es decir, en la idea de que todo comportamiento tiene estructura. No, esto no se puede demostrar, pero lo que sí se puede es presuponer. ¿Qué significa presuponer? Es vivir como si fuera cierto, sabiendo que algún día podrá no serlo. Pero de momento vamos a vivir como si fuera cierto. Si da resultados, lo mantengo. Si deja de darlos, lo cambio. El comportamiento tiene estructura y por lo tanto, si esta estructura puede ser cambiada, ya sea modelada, modificada, reprogramada, etc., entonces modificas el comportamiento. Y el origen de todos los resultados son nuestros actos. El origen de todos los resultados son nuestros actos. Entonces, para tener resultados diferentes, tenemos que tener acciones, conductas, comportamientos diferentes. Y si estos comportamientos tienen una estructura, y yo conozco esa estructura, que es lo que te da la programación neurolingüística, entonces vas a poder modificar esos resultados. Y también es una tecnología, porque se usa como lo mismo, como una tecnología innovadora que posibilita al practicante a organizar la información y las percepciones en formas que te permiten alcanzar resultados que de otra forma serían inconcebibles. A partir de la PNL, nosotros sabemos que el cambio es mucho más rápido. Un glosario de programación neurolingüística, para que vayas teniendo un poco de idea de lo que la programación neurolingüística representa en términos de palabras, y cuando las oigas de aquí en adelante, una especie de diccionario, sepas de qué estamos hablando, a qué nos referimos. PNL ya sabemos, programación neurolingüística. No te preocupes ahora por entenderlo o no, solamente lo tienes como referencia. Estado actual, muy importante, lo vamos a utilizar durante todo el programa, porque va a determinar el origen, la partida. Es el estado emocional o punto de partida de cualquier proceso de cambio. Se le llama estado actual. Se define con una palabra y en general la da el individuo y se utiliza para el proceso de cambio. Estado deseado es el estado objetivo. El objetivo no quiere decir que sea preciso, que va a tener que ser preciso y concreto, pero no se refiere a tangible. Objetivo se refiere a meta. Estado meta o objetivo al que se desea acceder. Se define también por el individuo, por la persona. Si eres tú el que quieres cambiar, tú defines tu estado deseado. Y si es otra persona a la que tú estás ayudando, esa persona define su estado deseado. Y no necesariamente tiene que entender, por ejemplo, si yo estoy haciendo, le estoy ayudando a una persona a obtener un estado deseado, y él dice, mi estado deseado es chiripitifláutico. Pues yo no tengo ni idea a qué se refiere, pero es que a mí me da igual, con que él lo sepa, es más que... Siguiente concepto, modalidades. Es cada uno de los sistemas de representación sensorial de la realidad. Acuérdate, nosotros nos representamos la realidad a través de nuestros 5 sentidos, es la parte neuro de la palabra o de las palabras programación neurolingüística. A cada uno de estos sentidos le llamamos un sistema de representación o un sistema representacional. Y también se les conoce en neurolingüística, sobre todo para ciertos ejercicios, como modalidades. Es decir, digamos que la capacidad auditiva se puede conocer como el sistema representacional sensorial auditivo o modalidad auditiva. Elicitación. Elicitación es una palabra muy interesante porque es un verbo inventado por la PNL. Y es, en términos concretos, averiguar a través de determinado conocimiento que te voy a proporcionar, por supuesto, cuál es la estructura sensorial de cualquier conducta. Esa es la estructura de la conducta. ¿Cuál es? ¿Cómo la averiguamos? Bueno, yo te voy a enseñar cómo averiguarlo. A eso no se le dice averiguar la estructura sensorial, que son muchas palabras. Para eso creamos un solo verbo, elicitar.
Entonces, cuando alguien dice en PNL voy a elicitar, ya sabemos lo que está haciendo. Averiguando cuál es la estructura sensorial de una conducta concreta que te lleva a un resultado buscado. Y que esa conducta está probado que lo proporciona, puede ser en otra persona, o sea, modelado, ¿no? Siguiente concepto. Un momentito, enseguida, aquí está. Siguiente concepto, sinestesia. Es un concepto también muy interesante. Se dice que hay una sinestesia cuando hay una unión entre estímulos sensoriales, es decir, algo visual te lleva a algo auditivo. Por ejemplo, oyes una canción, auditivo, y recuerdas la imagen de una persona, visual. Se dice que hay una sinestesia o ancla, que es otra forma de decirlo, entre una cosa y la otra. Es una asociación consecutiva de reproducción de dos o más estímulos sensoriales. Calibrar, ¿qué significa calibrar? Calibrar es definir e identificar cambios fisiológicos en un individuo según alcanzan diferentes estados. Yo calibro cuando estoy percibiendo un cambio en ti a través de una instrucción que te di. Por ejemplo, yo te doy una instrucción de que pienses en X cosa y automáticamente se te tensan los músculos de la cara. Quiere decir que estoy calibrando, estoy fijándome en cuáles son los cambios que se generan en ti. Calibrar es medir el impacto de las sugestiones o cambios inducidos. Si yo te pido que hagas algo y no observo en ti ningún cambio, estoy calibrando que no hubo respuesta. Entonces, para conseguir el resultado que yo busco, tendré que pensar en algo más. Fisiología. Le decimos fisiología en programación neurolingüística a la postura corporal, a los gestos, a los movimientos oculares, al ritmo respiratorio, a las sensaciones físicas que acompañan a un determinado estado. A eso le decimos genéricamente fisiología. Cuando decimos, por ejemplo, ¿cuál es la fisiología de tal persona? Entonces nos tenemos que fijar en todo esto. Hay algunos ejercicios que yo te voy a pedir que tienen que ver con fisiología. Y yo lo que quiero es decirte fisiología y que sepamos de qué estamos hablando. Llamamos recurso, que es el siguiente concepto, a un estado emocional que está a nuestra disposición y que nos sirve para alcanzar un determinado estado deseado. Son cosas internas que tú tienes, como por ejemplo, yo utilizo el coraje para sobreponerme a una situación. Entonces, se dice que coraje es un recurso. Y yo se lo puedo preguntar a una persona en un proceso de hipnosis ericksoniana. Le puedo decir, oye, ¿qué necesitarías, qué estado emocional necesitarías tener para superar esta situación? Y la gente te va a decir, pues seguridad en mí mismo. Bueno, seguridad en ti mismo es exactamente eso, un recurso. Los recursos son muy variados y cada persona puede tener los suyos. Y modelado es el proceso de identificación de una estructura y es la duplicación de dicho proceso para alcanzar un resultado deseado a través de la modificación del comportamiento. De nuevo, estamos utilizando la palabra conducta, comportamiento, resultados, estructura. Son muy comunes y estas palabras nos ayudan a movernos entre ellos. Hemos estado hablando de estado actual y estado deseado. Y una de las cosas importantes del estado actual y del estado deseado es que tienen que quedar definidos para generar un cambio. Para que haya un cambio, tiene que haber un estado actual y tiene que haber un estado deseado. De donde estás a donde te quieres mover. Y ese estado deseado, para que sea útil, para que sea práctico, para que sea eficaz, tiene que cumplir con todos estos requisitos. Y como toda la PNL está basada fundamentalmente en alcanzar un estado deseado, si no definimos bien el estado deseado, toda la técnica que utilices después no sirve para nada. Por lo tanto, el primer aspecto que tenemos que aprender es cómo se definen los objetivos. Esto es práctico y útil inclusive en un ambiente empresarial. Es sorprendente que no se utilicen este tipo de cosas en las empresas cuando son verdaderamente fundamentales. Lo primero que tiene que estar presente en la formulación de un objetivo o de un estado deseado es que tienen que ser enunciados positivamente. No quiero escuchar, cuando estoy con una persona que me está solicitando a lo mejor una sesión individual, no quiero escuchar de dónde salen, quiero escuchar a dónde quieren ir. Esa es la diferencia entre un objetivo negativo y un objetivo positivo. Te voy a poner un ejemplo. No es dejar de fumar. Dejar de fumar es salir de, sino que entre aire puro en mis pulmones. Es entrar a. Negativo es lo que no quieres. Positivo es lo que sí quieres.
Si me dices lo que no quieres como objetivo, es eso lo que vas a obtener. Piensa en lo siguiente. Sigue mis instrucciones a esto que yo te voy a pedir. Te voy a rogar, por favor, que no pienses en el color azul. No pienses en el color azul. No pienses en la persona a la que más odias. ¿Qué ocurre cuando yo te pongo este objetivo negativo? ¿Qué meto en tu cabeza, en tu mente, en tu cerebro? Justo lo que quieres dejar. ¿Me explico? Los objetivos se forman con a dónde quiero ir. Ya es no quiero sentirme triste, sino cómo te quieres sentir. El primer trabajo es la definición del estado deseado. Ese es el primer trabajo. Si eso no está bien definido, la técnica que te voy a enseñar no sirve. Enunciado positivamente. Y te digo, en las empresas también. Cuando le planteo yo a un director general, por ejemplo, este año debemos dejar de tener pérdidas. ¿Qué fue? ¿Un objetivo negativo o un objetivo positivo? Ya tienes la respuesta. Fue un objetivo negativo. ¿Cuál sería el objetivo positivo? Este año buscamos un 22% de utilidad bruta, neta, o beneficios, o lo que sea. ¿Me explico? Entonces necesitamos definir los objetivos, enunciados positivamente. Otra cosa importante, otro ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Perder peso o llegar a pesar tantos kilos. ¿Cuál sería la mejor definición del objetivo? Pues obviamente el establecer un peso, no perder peso. Perder peso solamente representa seguir continuamente en una situación de perder peso, lo cual quiere decir que estás sobre whatever. Otra cosa importante, precisos y concretos. Y tienen que tener criterios de verificación. Si yo digo, yo lo que quiero es tener más dinero, eso no es preciso. Si yo le digo a un director general, lo que necesitamos es más beneficio, eso no es preciso y no es verificable. Un 0,1% de más beneficio es, ese señor ya cumplió. Y si hoy tengo 2 pesos, o 2 euros, o 2 dólares, y mañana tengo 3, ya cumplí con mi objetivo, porque ya tengo más de lo que sea. ¿Me explico? Pero ese más de lo que sea es insuficiente para lo que yo deseo o quiero. Entonces tienen que ser precisos y concretos. Es importante que estén descritos en todos los sistemas de representación sensorial. Que no digamos solamente lo que queremos ver, sino lo que queremos ver, lo que queremos oír, lo que queremos sentir, cómo nos vamos a sentir cuando lo tengamos, el objetivo cumplido. Cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a escuchar. Está involucrada toda nuestra neurología. Por supuesto, deben de ser físicamente posibles. Esto es una perogrullada, pero bueno, es importante ponerla. Luego la gente se pone objetivos. Yo me acuerdo cuando hacía las caminatas sobre brasas ardiendo. Bueno, brasas muy calientes, no ardiendo, pero muy calientes, con los pies descalzos. La gente pasaba, no se quemaba, nada, y salían de ahí pensando que podían estar en medio de una explosión nuclear y que no les pasase nada. La realidad es que no es así. El pasar sobre brasas ardiendo tiene que ver más con vencer los miedos que con conseguir un milagro físico. La realidad es que si lo haces bien y adecuadamente no tienes por qué quemarte, pero con una cierta preparación. Pero no es un milagro, no es, o por lo menos no es el tipo de milagro que yo metería en el Concilio Vaticano II. Es un proceso de una técnica aplicada. Lo importante ahí es vencer el miedo que nos da la impresión de sentir el calor quemándonos los pelos de la pierna antes de poder hacerlo, y sin embargo lo hacemos y no pasa nada. Pero de eso a estar en medio de una explosión nuclear y no sentir nada, creo que hay una especie de salto cuántico, ¿no? Es importante definir con qué recursos vamos a alcanzar ese objetivo. ¿Qué hace falta para alcanzar ese objetivo? Porque a veces necesitaremos desarrollar primero el recurso para luego alcanzar el objetivo. Por ejemplo, si el recurso quedábamos en que era valentía o serenidad o tranquilidad, primero hay que alcanzar la tranquilidad, la valentía, la serenidad o la paz mental o lo que sea que tenemos como recurso y luego ya usarlo. Tiene que ser acorde con tu sistema de creencias. Una de las razones, va a sonar a lo mejor muy simple, pero es verdad. Una de las razones por la que la mayoría de las personas no tienen dinero es porque creen que el dinero es malo. Entonces, si esto no va conforme tu sistema de creencias, tu objetivo no se va a cumplir. He trabajado en áreas de ventas y con comerciales por años y me he encontrado que los mejores comerciales tienen afecto al dinero.
No lo tienen por encima de las personas, algunos sí, es cierto, hay que decirlo, pero otros no. Pero tienen afecto al dinero, por eso lo ganan. Mientras que otros buenos comerciales, buenos vendedores, por no tener ese afecto al dinero, desafortunadamente no lo obtienen. Tienes que tener estrategias claras de conducta que sean verificables diariamente y es importante que sean ecológicos. ¿Qué significa que sean ecológicos? Que no sacrifiques un área de tu vida por otra. Que no estropees tu familia para obtener un resultado de otra índole. Que no pierdas tu salud para conseguir resultados financieros. Eso quiere decir que si perdiste una cosa por otra, quiere decir que el objetivo no fue ecológico y eventualmente vas a pagar la factura. Un aspecto muy importante de la actitud de un programador de neurolingüística es su actitud. En concreto, hablando del deseo, o más bien el compromiso con la consecución de un objetivo. Existe una fórmula del cumplimiento de la PNL, que no es nada más importante para la PNL, sino es importante en general para cualquier proceso de conseguir objetivos que uno se plantee en la vida. Y el primero de los pasos, son 4 pasos muy concretos, y el primero de los pasos es el haber tomado una auténtica decisión, el estar comprometido con el objetivo que se persigue. Es ese y no más, es quemar las naves. Si las personas no están comprometidas con el objetivo, o tú no estás comprometido o comprometida con el objetivo, eso va a evitar que lo consigas, porque no va a hacer que pongas de ti todo lo que se tiene que poner para conseguirlo. Entonces yo no inicio un proceso de cambio a menos, con alguien más, a menos que no haya conseguido el absoluto convencimiento mío de que esa persona lo quiere eso y nada más. No es una preferencia, no es un deseo, es un compromiso. Es eso y nada más, es un quemar las naves. ¿De acuerdo? De ahí en adelante podemos seguir trabajando. Si no existe eso, como comentaba anteriormente, la técnica no te lleva a ningún lado. Una vez que decides, actuar es más importante que quedarte parado esperando o quedarte quieto esperando que las cosas se den. No. Si no actúas, no vas a conseguir ningún resultado. Como decía, y dice, porque no está muerto, Richard Bandler, decía, en el mundo del futuro, hacer cualquier cosa es mejor que no hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese futuro y se convierta en un presente, en una hora, entonces lo que hiciste habrá o no dado el resultado. Si dio el resultado, ya aprendiste que sí da el resultado. Y si no lo dio, ya aprendiste que no da el resultado. Pero la inacción es imposible que deje ningún aprendizaje. El único aprendizaje que te puede dejar la inacción es que nada cambia si no hay acción. Si en PNL lo que nosotros decimos es actúa, pero ya tenemos, por ejemplo, un conocimiento de qué produce cierto resultado. Entonces, cuando damos instrucciones dirigidas, porque ya sabemos, por ejemplo, ya sabemos que las personas que aumentan el brillo sobre una imagen interna tienden a reforzar más la memoria sobre esa imagen. Digo, esto ya son instrucciones que tienen que ver con un conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú le dices a una persona, haz algo, no le dices haz lo que sea, sino le das una instrucción más concreta. Pero puede ser que con esa persona esa instrucción no funcione. Entonces es donde tú tienes que ser sensible, tienes que darte cuenta si estás consiguiendo el resultado o no. Y muchas veces, y regresamos a un verbo que utilizamos en el pasado, calibrar, muchas veces vamos a calibrar que a pesar de que la persona diga con palabras, literalmente, sí, en términos perceptuales nuestros, sabemos que no, porque no estamos calibrando ningún cambio que se haya producido. Entonces tenemos que ser sensibles a si lo que hacemos da o no da el resultado. Y si no da el resultado, nos vamos al paso número 4, el ser flexible. Es decir, busca otra manera. ¿Que utilizamos una estrategia y no funciona? Bueno, pues buscaremos otra. ¿Que no funciona? Pues buscaremos otra. ¿Cuántas veces? Bueno, si estás decidido y comprometido, tantas veces como sea necesario. En ocasiones vienen personas conmigo, clientes conmigo y me dicen, oye, quiero conseguir este resultado en concreto. Y yo averiguo que están comprometidos. Lo primero que les digo es, no vas a salir de aquí, de este despacho, hoy, ni mañana, ni pasado. No vas a salir hasta que lo consigas. ¿Estás de acuerdo? Pues yo mira, no sé. Entonces no estás de acuerdo. No, entonces mejor no empezamos. Regresa conmigo cuando digas, el día que yo vaya lo consigo. Te aseguro que nadie se ha quedado más de una hora.
Me hubiera gustado, sobre todo si cobras por hora, pero no se ha quedado jamás nadie más de una hora. Consigues el resultado porque hay un compromiso. Es decir, si A no funciona, usaré B. Y si B no funciona, usaré C. Y si C no funciona, usaré D. Y como el abecedario tiene 28 letras, pero las tablas de Excel tienen infinitas, yo uso las tablas de Excel. Entonces, después de la Z, viene la AA y luego la AB. Así que no voy a terminar hasta que consiga el resultado. ¿Estás de acuerdo? Sí, te aseguro que no dura más de una hora, pero es porque hay una decisión, hay un compromiso, porque estamos dispuestos a actuar, a hacer cosas inclusive que se salen un poco de nuestros parámetros de lo lógico. Nada que signifique violar la ley, pero a veces te pediré que hagas cosas que te suenan un poco extrañas. Bueno, hazlas de cualquier forma. Somos sensibles a qué funciona y qué no funciona para no estar repitiendo constantemente lo que no funciona, una actitud muy propia de los seres humanos, y somos flexibles. Si A no funciona, usaré B, y así hasta el infinito o hasta que funcione. En todo esto hay un concepto que tenemos que utilizar, que lo vamos a utilizar en el resto del curso, que lo vamos a usar de manera consistente, que es el inconsciente. ¿Qué ocurre? Que nosotros aproximadamente el 98% de las decisiones que tomamos y de las cosas que hacemos, pues las manejamos de manera inconsciente. O sea, no pensamos que las vamos a hacer. Por ejemplo, mi movimiento de manos no es pensado, no estuve 8 horas en el espejo viendo con qué palabra iba a mover hacia arriba. Simplemente se da de manera inconsciente. Y así es el tipo de decisiones, movimientos, gestos, todo, casi todo, bueno, no todo, porque algunas de las cosas llegamos a pensarlas y por eso salen mal. Pero el 98% de lo que hacemos, en una ocasión le dijeron a John Grinder, uno de los co-creadores, porque él había escrito anteriormente en un libro que el 95% de lo que nosotros hacíamos lo determinaba el inconsciente, hacíamos o pensábamos. Y en una ocasión le preguntó un periodista, oiga, ¿qué de lo que ha escrito modificaría? Y John Grinder dijo lo del 95% del inconsciente. Y le dijo el periodista, ah, claro, como que fue exagerado, ¿no? Y le dijo John Grinder, no, me quedé corto, es probablemente el 98%, y en ocasiones el 100%. Entonces, son experiencias de vida que ellos van teniendo y que van modificando, pero sí, si lo analizamos, el 98% de lo que pensamos y decimos es inconsciente. Es decir, está preprogramado. ¿Por qué? Porque el inconsciente toma decisiones basado en programas. El inconsciente se va desarrollando a lo largo de la vida. Tenemos un inconsciente involuntario y tenemos un inconsciente voluntario que es el resultado de programas, ¿no? Ese que es resultado de programas es el que vamos a trabajar con programación neurolingüística. Hay 3 reglas con las que trabaja el inconsciente, que son esenciales y permanentes. Nuestro inconsciente no mide, por ejemplo, si lo que estamos diciendo es simpático o no simpático, es en broma o es en serio. Es decir, regla número 1, no tiene sentido del humor. No comprende los chistes, no comprende las gracias. Si yo lo digo riendo, le da lo mismo. Es un programa. Si era broma, si yo no quería realmente programar eso, el inconsciente no entiende de bromas. Segunda regla del inconsciente es que es literal. El hecho que yo lo diga de forma metafórica para el inconsciente no tiene forma de ser interpretada, entonces él lo toma de manera literal. Si yo digo que una persona me trató como si me diera una puñalada en la espalda, o me traicionó como dándome una puñalada en la espalda, literalmente el inconsciente siente una puñalada en la espalda. A ver, entiéndeme, no la tienes. Tu cuerpo no, pero el inconsciente procesa las órdenes verbales que tú le das con la información que tiene y no es metafórico. Y por último, no analiza si es bueno o malo para ti. El inconsciente es un esclavo y está diseñado para ser así. Me encantaría que dijese, oye, Paco, ese programa que te estás poniendo es una estupidez, te va a llevar a sufrir de aquí en adelante de manera inenarrable. Ya, pero no lo hace. Entonces, si yo creo un programa malo, ese inconsciente o mi inconsciente va a tomar ese programa y lo va a aplicar, porque no analiza si es bueno o es malo. No tiene por qué analizarlo, el que lo analiza soy yo. El que tiene que ejercer su poder personal soy yo. Estas 3 reglas del inconsciente nos van a continuar acompañando a lo largo de todo el proceso de entrenamiento. En resumen, la PNL es la ciencia que estudia cómo los seres humanos nos representamos subjetivamente, porque esto no es objetivo, la realidad que nosotros vivimos no es la realidad, como ya veremos más adelante, es una realidad, es mi realidad personal, y la ciencia que estudia cómo me la represento es la programación neurolingüística.
Es la única ciencia que la ha estudiado y por eso es una de las más importantes contribuciones al entendimiento del ser humano que existen en mi concepto. Otra cosa que podemos ya deducir de lo que yo he explicado es que toda conducta, y es una presuposición y lo dije, tiene estructura. Si cierta conducta genera un resultado, al averiguar y modelar dicha estructura, repetiremos indudablemente ese resultado. Y esa estructura que está subyacente a una conducta está basada en la comunión de componentes neurológicos y lingüísticos que se programan, y de ahí viene programación neurolingüística. Una vez que una conducta es programada en el inconsciente, este la repetirá tantas veces lo considere necesario para conseguirnos un resultado dado, independientemente de que esa conducta ya no genere ese resultado, o de que ese resultado, que puede y tal, que lo seguimos consiguiendo, pero es que ya no nos sirve para nada, ¿no? Un ejemplo, cuando un niño llora, obtiene la atención de la madre. A los 50 años, un señor llora y obtiene la atención de la madre, solo que a los 50 ya no tiene el mismo efecto, ni el mismo sentido, ni la misma interpretación. Nuestro inconsciente trabaja en base a programas. Si queremos modificar nuestros resultados, como el 98% está determinado por el inconsciente, pues crea los programas y échate a dormir. Digo, literalmente así es. Y otra cosa que podemos tomar como una creencia que nos sirve de base es que todos los seres humanos, todos, hombres, mujeres, no hay diferencia, tenemos el mismo sistema operativo. Funcionamos igual. Es decir, creencias, objetivos, estados emocionales. Es que esto no tiene que ver con el sexo. Claro, habrá estados emocionales más propios de las mujeres que de los hombres, por ejemplo. O habrá estados emocionales más propios de ciertas culturas que de otras. Pero de que son filtros perceptuales para todo el mundo, son filtros perceptuales para todo el mundo. El punto de la aceptación de los extraterrestres es ver si cumplieran o no con este tipo de principios, ¿no? Ese sería interesante. Y la segunda sesión es donde vamos a analizar lo que es la estructura de la conducta, cuáles son los componentes neurológicos de dicha conducta, cuáles son los sistemas de representación sensorial, vamos a analizar las claves de acceso. ¿Te acuerdas de lo que te decía de elicitar, no? Es decir, ¿cómo averiguamos? Bueno, pues hay claves de acceso, hay toda una estructura, y vamos a hablar de modelos de cambio que pudieran ir desprendiéndose de toda esta información. Yo no sé si estés percibiendo en este momento que aquí hay, que es información algo compleja, y no, lo único que no quiero es reducir el nivel de la programación neurolingüística a cosas tan básicas y simples que realmente no representen la PNL. Ten confianza en que lo que vas a aprender aquí es único, maravilloso y te va a permitir desarrollar conductas nuevas en tu vida que te van a llevar a resultados sorprendentes. Mantente. Todo lo que has aprendido ha entrado en tu inconsciente en este momento. De aquí en adelante, cada vez que escuches una de estas cosas te va a ser más fácil. He utilizado hipnosis conversacional para explicarte toda esta información, para dártela, para integrarla dentro de ti. Déjate llevar y vas a encontrar que poco a poco, día a día, semana a semana, te vas a convertir en un extraordinario o extraordinaria programador o programadora de neurolingüística. Nos vemos en la segunda lección.